Bueno, y con expositores de diversos países, el Congreso Futuro cumple hoy su tercer día. Y entre los temas que se están tratando figuran aquellos relacionados, por supuesto, con el medio ambiente y con la biodiversidad. Es parte de lo que queremos conversar esta tarde con una de las grandes invitadas a este Congreso Futuro. Se trata de Brigitte Baptiste, bióloga colombiana, experta en temas medioambientales y de biodiversidad. Brigitte, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Primero me gustaría conocer cuál ha sido la impresión que has tenido respecto a este encuentro que se da en el Congreso Futuro. Entiendo que ya, aparte de la charla y lo que ha sido tu presentación, has podido estar acá desde el día viernes, realizar otros viajes paralelos. ¿Qué te parece esta iniciativa y también esta frase, qué especie queremos ser, que es parte de lo que se está discutiendo? Estoy muy impresionada. Creo que es una iniciativa valiosísima y sobre todo la propuesta de entrar en interacción con el público, de poder mandar un mensaje de qué hacen las comunidades científicas y cuáles son los temas vigentes de manera simultánea, usando las redes sociales, los medios de comunicación en 12 ciudades acá en Chile. Es una oportunidad de primera para hacer amistades con nuevos expertos, además. Y esta interrogante, que es con la que se invita también a conversar, ¿qué especie queremos ser? Muy retador, porque ya implica que la especie que estamos siendo probablemente no vaya a ser la misma que vamos a ser en el futuro, y eso queda un poco a disposición del público para que lo piense. Cuéntanos también lo que ha sido la presentación que has tenido, cuáles han sido también ahí los temas más relevantes que has querido traer a este Congreso Futuro. Discutimos el costo del cambio climático, qué tanto el hecho de que estén cambiando las temporadas de lluvias y de sequía, qué tanto los cambios de temperatura, los eventos extremos están comenzando a sentirse no solo en la economía, sino también a afectar los valores culturales, los modos de vida de las personas. Hablé en particular con un ejemplo del cambio climático y la desaparición eventual del chocolate, porque el chocolate es un producto que viene del cultivo de cacao, que es uno de los más amenazados por temas ambientales y de pérdida de diversidad genética, cambios en el régimen de lluvias, en fin, tenemos un riesgo gigantesco de quedarnos sin nuestro dulce favorito para los próximos años. ¿Y de qué manera está afectando también en general y debiéramos preocuparnos acá en el continente americano, especialmente lo que tiene que ver con la temática de biodiversidad? ¿De qué manera eso ya se está percibiendo como efecto del cambio climático? Claro, porque la conexión es indirecta. El cambio climático afecta a los polinizadores que permiten que haya cacao, o los dispersores de semillas, o las funciones ecológicas, y ya no solo con el cacao, sino con cualquier producto, con la palma de aceite, con los viñedos que tienen sus propios, digamos, mecanismos de control y regulación biológica en los suelos. En fin, la biodiversidad está en todas partes y el clima modera y afecta esas funciones biológicas. Sí, siempre se plantea que nuestro país, Chile, es uno de los que más afectados se va a ver por el tema del cambio climático, y que hay ciertas características que hacen que ya se esté presentando esos efectos, las sequías, las situaciones particulares en la escenografía del norte, lo que pasa en el sur de nuestro país. Por eso lo quería llevar también, tú eres de Colombia, lo que pasa en tu país y lo que pasa en general en el continente, y lo cual ya debiésemos estar atentos a esas señales. Muchísimo, muchísimo, porque, por ejemplo, lo que pasa en la Antártica implica ya una señal que va a tener efecto en el Amazonas, y viceversa, lo que pasa en el Amazonas tiene efectos en la Antártica. Y si no tomamos medidas comunes, robustas, si no hacemos un monitoreo conjunto, vamos a tener muchas dificultades para ir ajustando nuestros modos de producción, la planificación energética, la planificación del desarrollo urbano, que son las claves de la sostenibilidad. ¿De qué manera abordar cuando, pese a todos estos efectos, a todo lo que estamos viendo de los efectos del cambio climático, siguen existiendo aquellos que se niegan a esta realidad? El caso más emblemático, por supuesto, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero estamos hablando también del presidente de una potencia mundial. ¿De qué manera abordar lo que significa que alguien líder de un país tan importante como ese no acepte la realidad del cambio climático? Ellos son temporales. Lo que persiste son las sociedades, son las instituciones, de manera que podemos, de cierta manera, tolerar que sus caprichos o intereses personales o condiciones particulares nieguen o generen un cambio.
los países tienen que retomar el rumbo, la evidencia será absolutamente contundente. Lo lamentable es que perdemos tiempo. Ese perdemos es el punto, tiempo, ¿no? perdemos esfuerzos y habrá que reconstruir muchas cosas una vez recuperemos la sensatez, por lo menos en estos países. Sí, pero ¿cuál es el riesgo también de que perdamos tiempo en ese sentido? Es muy delicado y estamos expuestos un poco a las injusticias y a las asimetrías que tienen los poderes globales, porque desafortunadamente el cambio climático no lo causamos nosotros. El cambio climático es el resultado de una invasión de la funcionalidad atmosférica por parte de ciertas potencias que no ha tenido la respuesta que se requiere en términos de justicia ambiental. Claro, porque esa es la otra teoría. Algunos que dicen, bueno, esto del cambio climático en realidad responde a un tema cíclico, pero no necesariamente responsabilidad del ser humano. Sí lo es, y las evidencias son tremendamente contundentes. El calentamiento, digamos, espontáneo de la atmósfera nunca se lograría al ritmo que la evidencia paleontológica ha detectado. Estamos en un momento completamente acelerado de calentamiento. La concentración de CO2 en la atmósfera alcanza niveles sin parangón en la historia. No había habido una situación como esta hace 40 millones de años en el planeta. Estamos enfrentados a unas condiciones completamente nuevas e inesperadas en la biosfera. ¿Y qué es lo que pueden hacer los países más pequeños? A lo mejor aquellos países que no aportan tanto al calentamiento global. Y muchas veces algunos se preguntan y dicen, bueno, ¿para qué nos esforzamos? Colocamos metas tan exigentes si aquellos que realmente están provocando un daño mayor no tienen la voluntad de comprometerse de la misma manera. Yo diría que hay dos cosas. Una, actuar en bloque para crear presión política suficiente sobre aquellos que están afectando negativamente a la atmósfera y presionar en las negociaciones internacionales. La COP aquí en Chile va a ser una oportunidad importantísima para ratificar los compromisos de los países desarrollados con el resto del mundo. Y la segunda manera es invertir en adaptación, invertir en capacidad de respuesta en la medida en que no vamos a poder garantizar que no se sigan liberando gases de efecto invernadero, que no se tomen las medidas adecuadas. Tenemos que actuar un poco a la defensiva, entonces tenemos que reforestar, rehabilitar, cambiar un poquito los modelos de producción para que cuando nos cojan los efectos más drásticos del cambio climático tengamos por lo menos cómo defender a nuestra sociedad. Claro, y para eso también sirven estos encuentros, para ir colocando estos temas en relevancia y poder ir profundizando estas alianzas en los distintos países. Tenemos todas las propuestas de las nuevas tecnologías, las redes sociales, la inteligencia artificial, lo mismo que han inventado estos países de cierta manera para seguir mejorando las condiciones de bienestar de su sociedad, pero a las cuales que tenemos acceso y podemos adoptar y darles un uso completamente distinto para defender nuestros propios intereses. Sí, y antes de terminar también te quería preguntar por lo que ha sido tu rol como activista en los derechos sexuales, el poder cumplir con un rol importante en esa materia, pero a la vez liderando en temas de biodiversidad, temas científicos. ¿Qué ejemplos, qué lecciones se pueden sacar también de la experiencia que te ha tocado enfrentar? Pues la primera es que como bióloga he podido traer evidencia de que la naturaleza es extremadamente diversa en términos de identidades de género y de roles sexuales, que no hay esa, digamos, antinaturalidad que muchas personas aducen para censurar los comportamientos y las diferencias sexuales dentro de los humanos, que la evidencia científica respalda la diversidad en todo sentido. Y lo otro es que de todas maneras las construcciones culturales de los seres humanos son parte de su desarrollo cultural y que tenemos toda la libertad de proponer nuestras formas de vida siempre y cuando seamos respetuosos y participemos constructivamente del desarrollo de la sociedad. Y eso lo hago yo en mi posición, en mi trabajo, y exijo respeto y exijo que a todas las personas, independientemente de su preferencia, de sus decisiones, sean respetadas. ¿Qué te parece cuando algunos se plantean, especialmente en estos tiempos, de manera despectiva, de que esto se trata de una suerte de ideología de género? Es una invención para cerrarle el paso a la innovación, para cerrarle el paso a la diferencia y para garantizar el control social de muchas cosas.
Creo que se equivocan, creo que no están siendo consecuentes tampoco con sus propios criterios para juzgar la naturalidad de los comportamientos humanos. Puedo entender que no les guste que estéticamente, que no se sientan cómodos o cómodas, pero pues eso sucede con muchas cosas en el mundo contemporáneo y tenemos que aprender a convivir y a respetar. ¿Crees que hay un riesgo, una amenaza en ese sentido cuando vemos líderes mundiales o personas que son escogidos como presidentes y que tienen precisamente un cuestionamiento o que utilizan estos conceptos de ideología de género? Sí, sí es riesgoso porque incitan a la violencia, incitan a la intolerancia y aun cuando después de lanzada la piedra esconden la mano, van a actuar lentamente para restablecer los derechos o van a hacerse los de la vista gorda cuando sucedan casos lamentables. Espero que no, espero que la cordura vuelva a reinar pronto en la mayoría de nuestros países y que la sociedad pueda volver, digamos, a seguir construyendo un espacio de convivencia para todas las personas. Muy bien, Brigitte, muchísimas gracias por acompañarnos y además por estar acá en nuestro país participando de este congreso futuro. Están las presentaciones en internet, ahí también hay harta información en 24horas.cl sobre el tema que tú estabas presentando y en general sobre todos los temas que se están discutiendo en este importante encuentro. Gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchísimas gracias.